En gloria al Señor. El Señor Jesús les bendiga en esta hermosa mañana. Qué bendición que el Señor nos regala un día más de vida, un día más de misericordia para buscar su rostro. Amén. De antemano agradezco la invitación. De verdad que es un privilegio muy grande poder dirigirme al pueblo del Señor, a este hermoso grupo de mujeres. Y bueno, de verdad que me encanta y le doy gracias al Señor por estos espacios. También tengo la oportunidad de tener un grupo junto con varias hermanas de devocionales diarias de 5 a 6 de la mañana y de verdad que hemos visto la mano poderosa del Señor obrar en nosotros. Doy testimonio de que el Señor ha obrado en mi salud, gracias a estos clamores. De verdad que estos grupos, yo digo que qué bueno que todas las iglesias se propongan a crear grupos de oración, de intercesión, porque a eso nos mandó el Señor, a orar constantemente, a clamar. Amén. Entonces, bueno, vamos a iniciar, vamos a leer la palabra del Señor allí en Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14 al 16. Bueno, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén, gloria al Señor. Bueno, pensando por cuál tema me decidía de tantos que abarca las doctrinas fundamentales, el Señor me coloca el sentir de escoger la santificación. Y por ello he titulado el tema Dígale sí a la santidad. Muchas veces me hago esta pregunta y yo creo que ustedes también se las han llegado a hacer, de por qué es tan difícil vivir en santidad. Porque a veces es fácil hablar de la santidad, pero a la hora de practicarla parece que hay una cantidad de tropiezos que se nos presentan, que se nos hace difícil como sobrepasar. Por eso la enseñanza la he titulado Dígale sí a la santidad. ¿Por qué dígale sí? Porque la santidad no va a llegar a nuestra vida a menos que parta de una intencionalidad desde el ser humano a llevar una vida en santidad. Me atrevería a decir que uno de los mayores desafíos de la vida cristiana es esa palabra llamada santidad. Creo que es de los retos más duros para poder sostener nuestra vida cristiana y ya vamos a ir mirando el por qué. Y tiene que ver con esta palabra, ¿cierto? Pero bueno, vamos a mirar qué significa la palabra santidad. Santidad significa consagración, separación. En el Antiguo y Nuevo Testamento se encuentra que cuando se habla de santidad hacia el ser humano, es una santidad distinta y es una palabra diferente a la santidad de Dios, que es perfección. La de Dios es perfección, ¿cierto? Porque si vamos a verla en la divinidad del Señor, sabemos que Él es totalmente divino y fue totalmente humano, ¿cierto? Entonces, de la santidad de Dios es la perfección, porque Él es espíritu, ¿cierto? Entonces, esa no es la santidad de la que estamos hablando. Esta santidad, la palabra original aparece como consagración y separación. Y allí es donde nos surge esa pregunta de cómo logramos o cómo llegamos a la santidad. Porque por naturaleza somos pecadores, ¿cierto? Porque la misma Biblia dice que todos pecamos y el mismo Señor dice que Él vino a sanar a los enfermos y su obra la irá perfeccionando, porque somos seres de fallas constantes, pero cada uno falla de manera distinta, ¿cierto? Yo no puedo decir que mis fallas son iguales a la de mi hermano, ¿cierto? Entonces, cada día nosotros fallamos de distintas maneras por lo mismo, porque pues somos humanos.
Entonces la intención de este mensaje es que tengamos un vivo deseo de vivir en santidad, porque déjame decirte, hermana, que sí se puede vivir en santidad, porque muchas veces uno escucha a hermanos y pues en la iglesia, no, es que es muy difícil vivir en santidad, o hasta los mismos del mundo, no, es que ustedes se creen santos, ¿cierto? Eso es imposible, santo solo Dios, pero no, sí se puede vivir en santidad, porque el mismo Señor, nuestro Señor Jesús, al venir aquí a la tierra, nos demostró que en la humanidad sí se puede ser santo. Entonces allí es donde aplica ese pasaje bíblico que estábamos leyendo, de que sed santos como yo soy santo. O sea, el Señor lo habló desde la humanidad, ¿cierto? Entonces él ahí demostró, cuando vino aquí a ejercer su ministerio, él demostró que sí se podía vivir apartados del pecado, consagrados a Él, separados para Él, separados del mundo. Amén. Entonces, claro está que no se puede vivir de una manera perfecta. Aquí no vamos a hablar de una santidad de perfección, porque no la alcanzaríamos. Pero sí podemos hablar de esa santidad donde Dios te ha escogido, donde Dios me ha escogido, donde Dios nos ha colocado un proyecto de vida, donde nos ha restaurado, y por ello nosotros vamos a honrar ese llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Entonces Dios te ha consagrado para Él. Amén. Entonces de ahí depende mucho cómo estás llevando tu relación con Él desde la santidad. Hoy vamos a mirar cómo decirle sí a esa santidad. La vida cristiana es una bendición, es algo maravilloso. Muchas veces la carga no la colocamos nosotros, pero dice el Señor que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, miren que es fácil llevar la vida cristiana. Nosotros somos los que nos colocamos ese peso. Sin embargo, es una vida de exigencia. ¿Cómo así? Es una vida que exige un muy alto compromiso. Usted no puede decir que camina con Dios y, como se dice, está con un pie en el mundo y el otro en el Señor. Eso es imposible. Entonces, tristemente hay hermanos que parecen estar más afuera que adentro. Entonces es como una vida cristiana, una santidad, pero mediocre. Entonces, no se puede sostener una vida cristiana así. Entonces nos debemos cuidar, mis hermanas, de agradar al Señor, porque al Señor no le gustan las tibiezas y debemos definirnos: o caminamos con Dios o no caminamos. Porque déjame decirte que la tibieza espiritual en nuestra vida siempre será un bloqueo en nuestra relación con Dios, porque este mundo va de mal en peor. Y en estos últimos tiempos el mundo se nos está metiendo en la iglesia. Eso es lo que estamos viendo a diario. Pero la pregunta es si seguiremos esa línea de desviación, si nosotros vamos por ese lado, o si más bien vamos cada día a perseverar para que el Señor nos vaya perfeccionando, para que el Señor nos vaya moldeando, y así poder decirle sí a la santidad, a esta santidad. Entonces, qué bueno que nosotros nos decidamos a caminar en la santidad que estableció Cristo, la que Él ha decretado para mi vida, para tu vida, porque Él mismo lo dijo: sean santos como yo soy santo. Entonces yo ya pues anteriormente lo estaba explicando porque Él lo dijo, ¿cierto? Él lo dijo desde su humanidad. Él no dijo, no nos dijo allí en la Biblia: sean perfectos porque yo soy perfecto. No, Él dijo: sean santos porque yo soy santos. O sea, te está diciendo: yo te consagré, yo te aparté para mí. Entonces, la idea es que sigamos perseverando porque su obra se perfecciona en nosotros hasta que Él venga, hasta su venida, ¿cierto? Y estamos en el camino de la perfección. Entonces, cada día ese camino nos va a ir, pues por parte de Él, nos va a ir
perfeccionando, o sea, mejorando cada día. Pero todo depende de nosotros, porque, como les dije, a veces se lleva una vida cristiana es mediocre y queremos que el Señor haga todo, pero Él hace lo divino, pero nosotros hacemos lo humano, amén. Entonces, al uno hablar de santidad y de desarrollando este mensaje, de una la mente me llevaba a esos momentos donde le llegué a fallar a Dios, porque han llegado momentos donde uno mismo se dice, como yo, diciendo amar al Señor, le fallé de esta manera. Entonces me autoexaminaba y me decía, Señor, ¿cómo poder vivir en santidad bajo esta carne, bajo esta humanidad? Si nosotros, si yo les llego a preguntar en el día o día a día, usted ha tenido tentaciones, yo he tenido tentaciones, yo de pronto he tenido malos pensamientos, malas maneras de expresarme. ¿Cuántos nos hemos alterado? ¿Cuántos hemos perdido la paciencia, cierto? Porque aunque muchos hermanos vengan a decir que no, que ellos no, están mintiendo porque no dejamos de ser humanos. Entonces, aunque uno a veces diga, pues, o muchos hermanos digan esto, que o yo no haría esto, o vea a este hermano como hizo eso, no sé qué, no podemos juzgar, porque como les digo, tranquilamente nos podría pasar esa falla que tienes, hermano, nos podría pasar a nosotros también. Entonces, tratar de no juzgar al hermano por X o Y falla, porque recordemos, somos humanos. Pero no nos podemos quedar en esas fallas, sino que dejar que el poder del Señor nos vaya puliendo, porque estamos en manos del alfarero. Así que ojalá nunca seamos de esos cristianos que lo podemos llamar así, algo muy fuerte, que despedazan a su prójimo por X o Y falla, porque todos estamos en ese proceso llamado santidad. Y todos estamos luchando cada día por mejorar, por cuidar nuestra salvación, por escondernos en la mano del Señor. Lo importante es reconocer las cosas en que estamos fallando, ¿cierto? Decirle al Señor, hoy te fallé, hoy no hice las cosas bien, pero hoy te pido perdón y ayúdame porque quiero agradarte, porque sé que de pronto mis pensamientos no fueron los más limpios, porque te fallé, porque dice que la palabra que sea de vista, de oír, de pensamiento, nosotros fallamos constantemente. Pero por eso nos acercamos al trono de la gracia, porque abogado tenemos en los cielos, que es nuestro Señor Jesús. Y Él se acuerda de que somos polvo. Entonces, qué bueno que cada que pasen estas fallas reconozcamos y le digamos, Señor, tal vez ofendí a mi prójimo, pero corro a ti porque eres todopoderoso para perfeccionar tu obra en mí, pues tu poder, como dice la palabra, se perfecciona en mi debilidad. Entonces, sabe, hermana, que, o hermanos, en esta mañana, que al hacer esto de manera humilde, es un acto que demuestra que le estamos diciendo sí a la santidad. Que en una generación que de pronto se está pareciendo cada día más al mundo, porque como les estaba diciendo, tristemente cada día se entra más el mundo a la iglesia en diferentes áreas. Entonces, en una generación que cada día se está pues como desviando más, hoy ya vemos un grupo en esta mañana, y yo sé que a nivel mundial, un grupo en esta mañana que le estamos diciendo sí a la santidad en mi vida, sí a la santidad en mi casa, sí a la santidad. Y sí se puede vivir en santidad. Ese es el mensaje que quiero enfocar, porque muchas veces nos escudamos en eso, que no, que es que no podemos ser santos, no. Así como el que nos llamó a ser santos, podemos ser santos porque Él, si Él lo dice, Él no es mentiroso. Nuestro Dios no es mentiroso para decirnos que sí se puede vivir en santidad. Ahora bien, después de haber hecho una autoevaluación de cuán pecadores hemos podido llegar a ser y somos, podemos ver que hay tentaciones o conductas con las cuales
se han venido luchando, ¿cierto? También las podemos llamar las concupiscencias, porque vuelvo y repito, somos humanos. Pero la buena noticia en esta mañana es que cuando le decimos sí a la santidad, todas estas cosas aprendemos como a controlarlas. Y allí es donde el Espíritu Santo interviene y nos recuerda ese sacrificio de nuestro Dios y ese amor hacia nuestro Padre que nos hace cuidarnos de no fallarle. Y allí es donde acudimos a su presencia para vencer nuestra propia carne. Pero a veces pretendemos luchar contra todas estas artimañas del enemigo con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio parecer y hasta dedicando y malgastando nuestro tiempo en cosas que no tienen ningún provecho y que solo matarán nuestra santificación, nuestra búsqueda de agradarle a Él. Entonces siempre debemos estar pegados de la mano del Señor para poder vivir una vida santa como a Él le agrada. Porque si creemos que es por nuestras propias fuerzas, créame hermana que nunca lo vamos a llegar a lograr. Estamos en este camino de la perfección y por ello nos debemos esconder en su mano, debemos estar, como se dice, pegaditos a Él, no darle la oportunidad al enemigo de que Él por esas pequeñas hendiduras se vaya metiendo, por pequeños actos que nosotros a diario hacemos, que de pronto no tienen que ver con la presencia del Señor, con la búsqueda del Señor. Tal vez esa pereza espiritual, tal vez como yo he hablado en el grupo que nosotros tenemos, muchas veces es normal que nosotros, por ejemplo, nos levantamos todos los días de 5 a 6 de la mañana y hay días que en verdad es difícil levantarse. Hay días que suena ese despertador y uno dice, ay no, es que estoy muy cansada, ayer hice muchas cosas y no, uno ahí es donde debe doblegar la carne y decirle no. Voy a levantarme, voy a buscar al Señor, voy a nutrir mi espíritu. Porque si no es así, mis hermanas, créanme que, como se dice, el diablo lo devora a uno y empieza ese enfriamiento espiritual. Entonces, ¿cómo logro vivir en santidad? Sencillo, a través de la obediencia. Miren que en el verso 14 que habíamos leído de Primera de Pedro, dice, como hijos obedientes. Y ahí seguido dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, pero me voy a quedar con la primera frase, como hijos obedientes. En el verso original, desde el griego, dice, hijos marcados por la obediencia. Esto quiere decir que yo no puedo desconectar la santidad de la obediencia. ¿Qué produce la santidad? La obediencia. Esto que nos presenta el apóstol Pedro en este pasaje es la ruta que nos lleva a la santidad. Entonces, cada que yo quiero que nos quede ese mensaje en esta mañana, que nos lleva a la santidad. Entonces ahí mismo vamos a pensar la obediencia. Esa es la ruta para llegar a la santidad. Así que hoy nos debemos preguntar a nosotros mismos, no al hermano, no al vecino, no al pastor, porque, perdón, porque recordemos que la salvación es individual y sin obediencia no hay santidad. Así querramos engañarnos creyendo que ser santos es el mero hecho de no cometer pecados gigantes como fornicación o adulterio o matar o robar, no. Debemos saber que podemos desobedecer e ir perdiendo nuestra santidad con actos que se convierten en pecado, ¿cierto? Entonces, yo quiero que después de este mensaje, hoy no yo, sino que el Señor, porque esa enseñanza no solo te está edificando a ti, sino que primeramente a mí. Entonces, en esta mañana es que nos empecemos a decir, Señor, si yo estoy fallando de pronto en mi carácter, de pronto a veces miento, a veces de pronto me expreso mal, he llegado a hacer sentir mal a mi prójimo. O sea, estoy como abarcando pequeñas situaciones, como se llaman en una predicación que he escuchado, esas pequeñas zorras,
esas pequeñas cositas también nos pueden hacer perder y perder nuestra santidad, perder nuestra comunión con el Señor. Entonces no siempre de santidad pensemos en que, no, es que yo no fornico, yo no adultero, o sea, de esos pecados grandes, entonces yo estoy bien, no. Empecemos a autoexaminarnos y decir, Señor, ¿cómo estoy yo contigo? ¿Cómo puedo decirle yo sí a la santidad? Porque como les estaba diciendo, esta santidad no es de que es que somos perfectos, no, porque esa perfección la vamos a alcanzar cuando ya estemos arriba en gloria con nuestro Dios, porque Él se va a ir perfeccionando en nuestra debilidad. Y de esa santidad es la que nos invita el Señor a que lleguemos. Entonces, que nos preguntemos cada día, ¿qué piensa el Señor en cada acto? ¿Qué piensa el Señor si voy a hacer esto? ¿Cómo se siente el Señor cuando digo esto? ¿Cierto? Porque como es de bueno cuando uno hace las cosas bien y uno siente como ese respaldo del Señor, ahí es donde la conciencia y el mismo Espíritu Santo nos redarguye. O sea, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como conocedores de este precioso evangelio, ya sabemos cuando estamos obrando bien, cuando estamos obrando mal. Entonces, que cada día nos autoexaminemos hacia el camino de la santidad. Porque mirando y ya analizando todo este mensaje, yo logré notar que el desobediente es un cuestionador por excelencia. Siempre el que desobedece, siempre querrá infringir la norma, porque para ellos nunca habrá una razón suficiente para no hacer algo que, por ejemplo, la palabra de Dios establece. Siempre va a estar cuestionando, entonces siempre justificará su falla, porque el desobediente nunca alcanzará ese nivel de santidad por lo mismo, porque siempre va a decir, pero ¿por qué? Porque si la Biblia me dice que debo perdonar a mi hermano si me hizo alguna falla. No, pues el desobediente tiende a pensar así, no, yo ¿por qué lo voy a hacer? No, pero hermano, lo dice la palabra del Señor. Así lo dice. Y dice, si no tengo amor hacia mi prójimo, si no tengo amor, nada soy. Muchas veces muchos hermanos se paran en un púlpito a dirigir, a predicar y con odios en su corazón, tal vez aborreciendo a su hermano, predicando desde el altar y tal vez una hora antes habiendo ofendido a su hermano, ¿cierto? Entonces mire que son pequeños detalles que nos llevan a alejarnos de esa santidad. Entonces, el desobediente nunca alcanzará ese nivel de santidad. Por eso hoy te digo que digámosle sí a la santidad y dígale no a la desobediencia. En todo sentido, a la desobediencia, como estamos hablando, a la palabra de Dios, hasta las mismas leyes ciudadanas, porque todo, también somos seres integrales y también todo abarca esa santidad, no solo a nivel espiritual, sino también a manera de convivencia. Todo eso nos hace ser unos buenos cristianos. El apóstol Pedro dice, no se conformen o no se amolden a lo que antes hacía. Es que yo soy así. Yo tenía un conocido que decía, tenía muy mal carácter y decía, no, es que yo soy así y yo voy a morir así, yo ya no voy a cambiar y así moriré. Pero recordemos, hermanas, que somos nuevas criaturas en Cristo y por ello debemos mejorar cada día obedeciendo su palabra, cambiando, porque si el Señor nos transformó, nos llamó a una vida santa, es porque nosotros nos dejaremos moldear por el alfarero y no de decir y cerrar, no, es que yo soy así, y hasta a veces dando mal testimonio, hasta a veces los mismos hijos, los mismos familiares diciendo, no, pero es que vea, este dice que es ser cristiano y parezco más cristiano yo. Y vea, y se mantiene gritándole a los hijos, y se mantiene haciendo esto, y se mantiene ahí en esas, a veces hacen fiestas, y ahí está ese que dice que cristiano, y ahí es donde muchas veces los llaman, ay, cristianos chiviados, no. O sea, qué bueno que nos cuidemos de nuestro testimonio,
De verdad que, como les digo, seguir la vida cristiana es muy fácil. A veces nosotros somos los que nos ponemos esa carga. Entonces, empezar a amar, a enamorarnos más del Señor. Porque al enamorarnos más del Señor, miren que cuando yo lo comparo, cuando nosotros estamos, pues las que por ejemplo ya somos casadas o tienen un noviazgo, cuando nosotros empezamos esa relación, es muy bonito uno conociendo a esa persona, uno enamorándose de esa persona, ¿cierto? Entonces, ya a medida que vamos avanzando en esa relación o hasta ya nos casamos, nuestra pareja nos dice, mira, es que no me gusta esta actitud tuya, quisiera que la cambiaras. Y viceversa, uno le dice, no, mira, es que quiero que mejores esto. ¿Y qué hacemos nosotros? Por amor lo hacemos, ¿cierto? Por amor cambiamos y nos fluye. Lo hacemos como con tanta fluidez, con tanto amor, que no nos cuesta. Y lo mismo pasa con el Señor. Cuando tú te enamoras del Señor, como se dice, perdidamente, todas esas pequeñas cosas, todas esas pequeñas fallas, van a ser fácil cambiarlas, van a ser fácil vivir en santidad. Entonces, eso es como que lo que nos debemos como mentalizar, enamorarnos más del Señor. ¿Para qué? Para que esa obediencia nos fluya, esa santidad, para llegar a esa santidad es la ruta, como les estaba diciendo, y quiero que ese mensaje quede ahí. Es la ruta para llegar a la santidad, simplemente es la obediencia. Y al entender esto, se nos va a hacer fácil. Y ahí es donde ya, resumiendo ya este mensaje para ir terminando, ahí es donde esa es la clave, la obediencia, para uno poderle decir sí a la santidad, para uno poder decir, ve, no es tan difícil, no es tan difícil como parece, porque por naturaleza tendemos a desobedecer. Mire que los niños desde pequeñito eh, pues empiezan a desobedecer y les cuesta la obediencia y empiezan a ser retadores y todo eso desde pequeñitos tendemos a la desobediencia, ¿cierto? Pero miren que el apóstol Pedro nos dice allí como hijos obedientes, olvidando ya, dejando atrás esa vana manera de vivir que era, el pecado es ignorancia, ¿cierto? Entonces, dejando ya todo eso atrás, empezamos a proyectarnos a esa santidad por medio de la obediencia. Entonces, aquí nadie puede decir estoy libre de pecado o ya soy completamente santo, porque cada día estamos en una lucha constante por agradar a Dios, por acercarnos a Dios, por ver a Dios, por abrazar a nuestro Dios desde nuestra humanidad, pero sabiendo que hemos sido separados y consagrados. Eso es santidad. Pero si no aprendemos a obedecer, será difícil quitar ese molde que traíamos. Ejemplo, tú llevabas 20 años mintiendo o toda una vida con mal carácter y muchas cosas más, y esto crea un molde. Y allí es donde el apóstol Pedro nos dice, comportémonos como hijos obedientes, dejando atrás lo que erais. Entre más obedezca, o sea, entre más uno tiende a obedecer a esos malos deseos, más nos vamos a alejar de la santidad que el Señor estableció. Porque el pecado es ignorancia. ¿Verdad? Yo digo, si yo puedo ir cambiando mi carácter, por ejemplo, va a tener beneficios porque va a haber un ambiente más de más armonía en mi hogar, con los que me rodean. Por ejemplo, hay muchas familias que están luchando con infidelidades, ¿cierto? Sabiendo que la infidelidad, ¿qué va a causar? Destruir tu hogar. Entonces, por eso mira que dice que el pecado es una ignorancia. ¿Por qué? Porque solo trae destrucción, porque no va a traer cosas buenas. Entonces, mis hermanos, este es el mensaje que el Señor me ha regalado esta mañana y qué bueno que le digamos al Señor que sí en algo, que si en algo hemos estado fallando, que si en algo debemos mejorar, hoy como hijos obedientes hacemos un alto en el camino acercándonos a su presencia, porque nuestra meta es llegar al cielo. Pero para poder lograr esto debemos trabajar en nuestra santificación y decirle sí a la santidad. Llegó la hora de obedecer, de decirle, Señor, yo quiero caminar en obediencia para alcanzar una vida en santidad.
Y Dios quiere que esta mañana de obediencia, donde aquel que perdió la capacidad de obedecer se vuelva a activar ese primer amor, que podamos volver a nuestras raíces, porque recordemos que el Señor siempre ha sido muy misericordioso y lo hemos podido ver desde el inicio, desde Adán y Eva, que el Señor los invitó a obedecer y les perdonó. Entonces, digámosle sí a la santidad. Y bueno, este ha sido el mensaje de esta mañana. El Señor Jesús les bendiga y sigamos adelante santificando nuestra vida. Dios les bendiga. En una escuelita, un grupo de niñas escuchaba la clase de religión. Como es natural, estudiaban la Biblia. Y la profesora a todas preguntó que alguna me diga dónde queda el infierno. De pronto del grupo alguien se levantó diciéndole: Señor, mi casa es el infierno. Y en medio de él es donde vivo yo. Yo tengo un padre perdido en el vicio, que llega embriagado ultrajando a mamá, y que a mis hermanos también les ultrajan las palabras plebes que usa mi papá. Se gasta el dinero donde el cantinero, mientras que en mi casa hay necesidad. A veces con hambre vamos al colegio, con zapatos rotos y el vestido igual. Yo con mis hermanos vamos a escondernos cuando alguien nos dice que ahí viene papá. Y mi pobre madre se entristece y llora al ver el infierno que va a comenzar. Tararara, tararara, tararara. Luego de vacaciones regresa al colegio, y entre todas las clases la de religión. Y como coincidencia o cosas de la vida, una nueva pregunta la profe inventó. Ahora quieres saber dónde está el paraíso, el lugar de descanso que brinda el Señor. Y la misma niña que hablaba del infierno dijo: en el paraíso es donde vivo yo. Pues la tarde de un buen día, muy feliz llegó papá
con una sonrisa en los labios, besando a mi mamá, abrazándonos a todos, dio besos a cual más, y al cabo de un buen rato nos quiso comentar que al paso del camino unos hombres se encontró, los cuales le hablaron de Cristo, el que en la cruz murió, y su hermosa palabra tocó su corazón, y él sin pensarlo mucho se entregó al Señor. Y desde aquel momento hay paz en el hogar. Ahora tenemos sustento, no sufre mi mamá. Y aunque digan que es locura lo que vive mi papá, que lo dejen los ojos, que así es feliz mamá.